Nos atiende Felipe Díaz, él es comisionado, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Don Felipe, bienvenido a 6 AM de Caracol. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted y para la mesa de trabajo y, por supuesto, para sus oyentes. Yo sé que repetimos y repetimos y le advertimos a la gente lo que puede pasar y mucha gente no hace caso, se ilusiona con una herencia millonaria que le están ofreciendo o con un premio. ¿Qué se puede hacer, comisionado? No se preocupe. De hecho, para la Comisión de Regulación de Comunicaciones, esto no es un hecho menor. Es un asunto muy importante, fundamental, porque nosotros identificamos que los ciudadanos estaban enfrentando reclamaciones por 252 millones de pesos al día. Y en ese sentido, iniciamos un proyecto regulatorio que no solamente expone la importancia del daño económico, sino la exposición de datos personales, reclamaciones y, por supuesto, la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las llamadas y los mensajes de texto, como ustedes lo acaban de mencionar. Sí, y justamente cuáles son esas medidas, director, específicas, tanto para los mensajes como para las llamadas que nos llegan. Y es que le cuento un caso, a mi papá le está llegando un mensaje de un número que empieza por 8, que uno pensaría que es confiable, y le dicen, no, es que usted debe tantos créditos. ¿Cómo hacer para bloquear esos mensajes que le llegan a las personas diariamente en el país? Claro que sí. Fíjate que en este momento, y estamos muy cerca de tomar una decisión definitiva, la comisión, y muy cerca le estoy hablando de que esperamos poder decidirlo este mes, la comisión atacó tres fuentes de fraude principales. Por un lado, la modalidad que se conoce como phishing, que es ese tipo de fraudes que se cometen a través de mensajería de texto. Por otro lado, la modalidad que se conoce como phishing, que es eso que ustedes exponían de esas llamadas invasivas, de los intentos de fraude, de los robocall para tratar de obtener información de los usuarios, y por supuesto el phishing, que es el engaño a través de utilizar URLs o mecanismos digitales. Medidas fundamentales, el mensaje de texto, y eso manteniéndonos sobre la línea de que no vamos, porque sería superar nuestras funciones, exceder la neutralidad de red. Nosotros no pretendemos que nadie mire el contenido de los mensajes, porque la comisión es muy respetuosa en ese sentido. Y por eso lo que estamos es creando un agente validador para identificar de manera plena al remitente de los mensajes. Es decir, no podrán enviar mensajes de texto por códigos QR quienes no estén identificados plenamente en Colombia como agentes legítimos. Además de eso, validar quién es el originador principal de esos mensajes, porque para que no se haga pasar, por ejemplo, por una compañía legítima o por una institución financiera. Sí, ese es el problema en el caso. Los mensajes en trazabilidad. Sí, ese es el problema en el caso de los mensajes, que ya llegan desde unos códigos que antes uno decía son confiables y recibía información, por ejemplo, de entidades financieras y demás. Pero justamente recientemente se empezó a implementar una ley que fue muy famosa en su momento, la ley Dejen de Fregar. Y esa ley permitía bloquear algunos números y restringir quiénes podían enviarle a uno pero los no sirve, mensajes. Marcela. Pero nos sirve además por otra cosa, porque si usted pone su número de teléfono ahí, quedan problemado porque no le vuelve a llegar ningún mensaje de texto, ningún código que usted necesita para hacer, por ejemplo, transacciones en los bancos. ¿Cómo se puede corregir eso? Porque lo que parece es que hay normas, hay leyes, pero terminan siendo un saludo a la bandera y el problema lo siguen padeciendo los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, porque ¿qué pasó con la ley 2300? Una muy buena motivación del Congreso, pero lo que ocurrió fue que al momento de implementarla dependía, uno, de la voluntariedad de los ciudadanos. Hoy hay cerca de 300.000 de los 50 millones de colombianos inscritos, y tenemos de las 8 millones de empresas entre pymes, mipymes y grandes compañías que existen en Colombia, solamente menos de 1.000 registradas. Y si bien se hacen cerca de 200 y 300 millones de consultas diarias a la base de datos, pues no tienen el impacto esperado. Nosotros hemos estado trabajando activamente con la SIC para que ejerza sus funciones de control y vigilancia y nos ayude para impulsar el impacto del RNE. Sin embargo, ese era el diseño institucional, pero como ustedes lo dicen, hay unas debilidades en la arquitectura que teníamos que corregir asociado con
Por ejemplo, los códigos OTP que se envían desde una entidad bancaria para confirmar una transacción. Si el usuario se registra al RNE, podría existir el riesgo que el código de OTP no lo recibiera. Y por eso estamos justamente cambiando la arquitectura con una filigrana muy detallada para que precisamente esto no ocurra para los usuarios. Esto serán cambios radicales en la forma en cómo se reciben los mensajes de texto y, por supuesto, hay unas medidas proporcionales también para las llamadas de voz. Pero justamente, comisionado, ¿cuáles van a ser esas medidas para las llamadas de voz? Yo ayer tuve que bloquear 15 números, no uno, 15 números desde diferentes regiones del mundo que no eran pues llamadas de personas que querían saludarme, no, eran por supuesto esas llamadas Fuentes fraudulentas. con chivas, Luisa, nada. No, nada, eran por supuesto llamadas fraudulentas, pero es que no soy yo sola, aquí todos hemos vivido esto diariamente, estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Estas medidas también van a aplicar para esas llamadas y cuándo van a dejar de llamarnos, cuándo podemos tener paz en nuestras vidas. Dios mío. Estoy desesperada. Pobrecita Luisa está. Pero créanme que es todo el país. Y por eso nosotros orientamos 4 medidas fundamentales. Primero, una medida orientada a bloquear la suplantación del uso fraudulento de números colombianos utilizando triangulación desde el exterior. Eso se puede hacer. Estamos enviándole y le enviaremos la instrucción a la industria de que debe precisamente detener esa triangulación y ese enmascaramiento de las llamadas. Lo segundo, por supuesto, un llamado claro y una orden a una identificación de los patrones sospechosos asociados con el número de esos originadores que tienen llamadas de manera intensiva. ¿Por qué? Porque vamos a crear un etiquetado como el que hace Truecaller, pero ya a un nivel institucional, donde las llamadas puedan ser catalogadas entre sospechosas o publicitarias comerciales. Y para ser publicitario comercial debe estar verificado el originador para que cuando una persona conteste una llamada del banco para una oferta comercial pueda tener la plena certeza de que es una institución financiera que lo está llamando. Por supuesto, bloquear la numeración que se utiliza para cometer fraude sin que esté habilitada para eso. Se están haciendo, hemos identificado que se realizan desde llamadas desde números que no han sido asignados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, lo que nos pareció sumamente sospechoso, algo que llamamos la lista de no originación, con llamadas en numeración que no está adjudicada, que solo está habilitada para recibir llamadas. Vamos a habilitar esa prohibición expresa. Sí, perdón. Y es que justamente esas medidas que usted está hablando las consignó en la resolución que ya finalizó la etapa de comentarios. Revisamos que varios gremios, háblese de AmCham, también la ANDI y diferentes operadores móviles como Claro, Tigo, han dejado sus observaciones y ellos dicen que esto podría significar mayores costos para ellos y que además no solucionaría el problema que es acabar con estas personas que están detrás de los fraudes. Seguramente. Habrá mayores costos para ellos, así como, por ejemplo, hoy, 17 de julio, estamos implementando el tema de los cobros de reconexión justas, 100.000 millones de pesos que a partir de hoy los ciudadanos tendrán que dejar de pagar. En el tema del fraude también. Si yo quiero hacer un negocio, tengo que garantizar que mi negocio garantice el bienestar de la ciudadanía. Nosotros hemos evaluado los comentarios, contestaremos los comentarios de cada uno de manera técnica, de cada uno de los agentes intervinientes, porque para eso es, digamos, la propuesta, porque también tenemos incluso comentarios con recomendaciones técnicas que nos implicaban llegar más allá. Sistemas como, por ejemplo, en la voz el Celestial Shaker. Sin embargo, lo que estamos habilitando acá es tratar de generar que el ecosistema, con las herramientas que ya existen, es decir, lo que pueden hacer los operadores, se realice y además habilitar, que es algo que estamos haciendo, una información que les servirá de manera probatoria tanto a la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer sus competencias como a la Fiscalía para el tema de los fraudes, es decir, mejorar la trazabilidad, que es lo que hoy no existe. Hoy usted recibe una llamada fraudulenta o recibe un mensaje fraudulento y no existe una forma de hacer la traza para identificar quién es el originador de la llamada. Eso es lo que vamos a tratar de registrar, eso es lo que estamos tratando de hacer y sí, tiene unos costos, pero son costos que son necesarios para el país. Él es Felipe Díaz, comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, el tema de las llamadas no deseadas. Don Felipe, gracias por hablar en Caracol. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a la mesa de trabajo.